vamos a contarles con Irina Hauser el caso de Brisa Páez con esta portada. Tiene que ver con aprender a los golpes. ¿De qué se trata, Irina? ¿Cuál es el caso? El 4 de abril, o sea, no hace tanto, a principio de este mes, un grupo de marineros voluntarios recibió un entrenamiento llamado antidisturbios en la Facultad de la Armada, que queda en la Jefatura Militar de Vicente López. Brisa Páez, que es una chica de 21 años, recibió golpes y una patada voladora de un instructor, cayó de espaldas y terminó con convulsiones en el hospital Una patada voladora del instructor. Voladora. Y no fue la única patada que hubo ese día. Terminó convulsionando en el hospital de Campo de Mayo, porque tardaron incluso en trasladarla. A raíz de esto estuvo en coma inducido porque no podían parar las convulsiones y estuvo en esa situación hasta el lunes de la semana pasada. Hay una causa judicial que se abrió por esta situación, que está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con 7 marinos que están detenidos, marinos con distintos rangos, desde cabo segundo, cabo primero, marinero primero, y también hay un suboficial de inteligencia, Epa. que hasta ahora se negaron a declarar. ¿Un suboficial de inteligencia? Aparentemente sí, es lo que hay. Pero todavía no logró Arroyo Salgado determinar quién dio la orden de hacer de este entrenamiento antidisturbio. ¿No te hace ruido entrenamiento antidisturbio dentro de la Armada? Ahora, si querés, hablamos de eso. Antidisturbio es antiprotesta. Sí, claro. Protocolo, Bueno. me suena a protocolo antipiquete, digamos. Sí, Sí, pero es la Armada. pero es la Armada. La Armada. Bueno, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es esta militarización que hay generalizada como política de gobierno, pero también con las facultades que se le están dando a las A ver, Fuerzas por lo que Armadas. dice la placa, ninguno de los que están señalados detenidos se prestaron a declarar, No, no, estuvieron pero en tampoco las indagatoria. fuerzas de seguridad explicaron absolutamente nada de qué es lo que Ni la estaba pasando. Armada, ni el Ministerio de Defensa hasta ahora entregó ninguna explicación, ni reglamentación, Sí. ni nada actual que justifique por qué se hace un entrenamiento antidisturbio en la Armada. ¿Y alguien declaró? Declararon otras personas, declararon los testigos, que son las personas que participaron del entrenamiento, que son marineros y marineras de segunda. Sí. Se llama de segunda o marineros segundos, son voluntarios, como Brisa, son los compañeros de Brisa que estuvieron en ese momento, y yo creo que acá tenés una clave de esta causa, que no es solamente todo lo que te acabo de contar y la anomalía que representa un entrenamiento antidisturbio dentro de la Armada, que es lo que varios de ellos dijeron. Que es palabras menos, palabras más, palabras menos, todos repitieron una frase, que es que recibieron la instrucción cuando termina esta práctica, de que si alguien les preguntaba dónde se habían golpeado, cómo se habían golpeado, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa. O sea, si alguien le pregunta qué pasó en eso que estaban haciendo, en ese tipo de instrucción, tenían que decir que se habían golpeado en la casa. Sí. Que no estaban haciendo un Que no entrenamiento estaban haciendo un entrenamiento antidisturbio ni nada. Y esto además te muestra que estaban todos golpeados, estaban todos lastimados. Todos cuentan que fue además un entrenamiento muy violento. O sea, no es solamente el entrenamiento violento en el que le dieron una patada voladora a una piba de ¿cuántos años? 21 De 21 años. años se dejaron en coma, sino que además están encubriendo ese tipo de entrenamiento en la Marina. Que evidentemente no pueden explicar. Es que no pueden explicar porque es ilegal, Irina. Porque claro, ese es el Por tema. eso no Bueno, pueden por Esto eso es un- digo, es un escándalo y por esto. eso para mí es un escándalo de proporciones desde el día que se conoció. Y bueno, lo que como vos decías recién, lo que encontré en la causa es esto, de que hay varios testigos que dicen, además nos estaban mandando a mentir, por esto, porque no hay forma de justificarlo. Encima, le entregan a la jueza, entre la poquísima documentación que le entregaron una resolución del año 2009, te estoy hablando de la época de la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, donde preveían una serie de acciones que se podía dar la circunstancia de que tuvieran que afrontar alguien dentro de la Armada, algún delito que se produjera dentro de la fuerza, pero siempre respetando
y utilizando la mínima fuerza posible, ¿no? Sí. Como dicen todos los tratados internacionales y el respeto a la regla de derechos humanos. Ahora, para colmo, primero que eso no es lo que ocurrió acá, sino que esa resolución fue derogada. Te estoy diciendo que le entregaron... Encima presentan algo derogado. Presentaron algo... O sea, no es el caso, no aplica y encima fue derogada. Exactamente. Yo insisto, no hay modo de justificar que dentro de la Armada estén entrenando a estos jóvenes voluntarios. Vos sabés que los voluntarios son gente que lo busca esto como una salida laboral. Y en muchos casos, como es el caso de Brisa, es gente que por ahí tiene parientes en las Fuerzas Armadas. Brisa es hija de un militar de carrera. Con lo cual también imagínate la posición de esta chica. Sí, claro. ¿No? Espantosa. A los voluntarios les pagan entre 400.000 y 500.000 pesos por hacer tareas, por ejemplo, de limpieza, algunas tareas administrativas. Hacen entrenamientos clásicos del estilo cuerpo a tierra, por ejemplo, pero no... No, seguro son entrenamientos muy exigentes eventualmente. Seguro. Ahora pero que te fajen, que te dé una patada voladora, que te deje... No, y además un entrenamiento para dispersar una manifestación está dentro de lo que se hace... Armada. No está dentro de lo que se hace habitualmente. Cuando le tratan de hacer llegar información, o sea, de manera off the record o informalmente a la jueza, le dicen, no, esto es por si hay alguna protesta dentro de la Armada. Por ejemplo, una protesta salarial. Pero disculpame, una protesta salarial la van a ir a reprimir los voluntarios. Pero, es disparatado. A las patadas en el pecho. Yo te estoy contando lo ridículos que son. No, yo solamente estoy tratando de llevarlo al absurdo. No. Pero perdóname, si es tan ridículo el argumento es porque la situación es muy grave. La situación yo creo que es muy grave. Creo que además Arroyo Salgado está no solamente ante un caso de mucha gravedad, porque hay una piba que terminó muy lastimada. Salió del coma la semana pasada porque lograron estabilizarla. Sí. Ella prestó una declaración testimonial el viernes, que además es importante decir que confirma todo lo que dijeron sus compañeros y que su caída fue de espaldas. La mala leche también desde la propia Marina y desde el Ministerio de Defensa, que en algún momento hicieron trascender que acá el que le había dado la patada era una persona con la que ella había tenido una relación sentimental. Sí. Créelo, porque lo vas a leer en varios medios. En el momento que sale la noticia, intentan atribuirlo a esa situación. Y después te estoy contando que hay una decena de pibes golpeados. Están a punto de decir que fue un crimen pasional. Más o menos, ¿no? Sí. Es que, bueno, te insisto, no tienen forma de explicarlo. La única explicación que hay es que esto entra dentro de una lógica de anuncios que viene haciendo el gobierno desde diciembre del año pasado. Es parte de lo que hablábamos antes con Marcelo Saín. Algunos de esos anuncios se sacaron resoluciones donde se le dan facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones que no tienen que ver con los ataques externos, sino esto que se llaman nuevas amenazas, que pueden ser desde ciberataques hasta la cuestión del narcotráfico, pero también la protección, por ejemplo, de objetivos que el gobierno considera de valor estratégico. Ahí fue cuando los organismos de derechos humanos dijeron, ojo con esto, porque pueden mandar a las Fuerzas Armadas a la Plaza de Mayo ante una protesta, porque hay objetivos estratégicos en juegos que hay que proteger. Este entrenamiento antidisturbios, pienso yo, leyendo y conociendo lo que hay en la causa, me parece que entra dentro de esa lógica y creo que es importante contarlo, porque nosotros tratábamos de entender qué está haciendo el gobierno. ¿Qué es lo que busca? Y bueno, acá ¿está haciendo a los pibes aprender a los golpes? Sí, es parte de eso, pero también hay una política destinada a militarizar cualquier cosa y a que cuando se les cante te van a mandar las Fuerzas Armadas a reprimirte una protesta. Gran trabajo, Irina, y vamos a seguir el tema con mucho apego.